Hola Elías, querido amigo. Mira, a mí me encanta Hola, ¿qué tal la... Andrés? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Listo para hablar sobre la pachería. Hombre, a mí es un tema que me apasiona, fíjate. Desde niños a mí las historias de indios y vaqueros era como transportarme a una época que me hubiera gustado vivir a lo mejor, no con tanta violencia, pero de niño me encantaba mucho y todavía me apasiona, ¿no? Pero eh, el tema de los apaches, que es un tema que me gustaría que nos platicaras sobre ellos, porque obviamente aparte de los apaches hay muchísimas otras tribus que vivieron, como los yaquis en México, y más al norte en Estados Unidos pues habían los navajos y muchas tribus más, pero específicamente los apaches es una tribu que se extendió hacia la zona septentrional de México, o sea que abarcó Chihuahua, abarcó Sonora, Durango, Coahuila, y, pero específicamente en Chihuahua fue un lugar en donde los apaches no se establecieron porque eran seminómadas, pero sí tenían mucha presencia, ¿no? Eh, pero me gustaría que tú nos contaras un poco más sobre la presencia de los apaches en la zona de Casas Grandes, que es la zona que básicamente hemos estado platicando, ¿no? La zona de Janos, el por qué los apaches estuvieron en México también, aparte de Estados Unidos. ¿Qué nos cuentas, Sí, pues, Elías? sí, pues mira, antes de hablar de los apaches aquí en Casas Grandes, déjame te platico un poquito de más atrás para poder entender de por qué llegaron ellos acá. Este grupo, en general se les conoce como los Na-de-Ne, Na-de-Ne. Ellos entraron aquí al continente americano más o menos hace unos 8000 años, o sea, en el 6000 antes de Cristo. Es una de las últimas migraciones que consideran los antropólogos que cruzaron a través del estrecho de Bering. La mayor parte de este grupo se quedó establecido fijo, bueno, fijo por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ellos andaban ahí pues siguiendo manadas de bisontes, siguiendo pues diferentes tipos de animales como venados, pecarí, para cazar. Entonces pues se desplazaban de un lugar a otro y ellos se quedaron principalmente en lo que es el oeste de Canadá. Hasta la fecha siguen habiendo ahí muchos grupos NADN con diferentes nombres, porque pues obviamente a través del tiempo, pequeños grupos se van separando del grupo principal y van adquiriendo como características diferentes, entonces ya se ponen otro nombre, siguen hablando más o menos el mismo idioma, pero también empieza a variar un poquito. Entonces, este grupo se establece en lo que ahorita es Canadá, suroeste de Canadá. Más o menos en el año 800 antes de Cristo, un grupo también de ese mismo grupo principal se empieza a desplazar hacia el sur, lentamente, lentamente, empiezan a avanzar hacia el sur, siguiendo ahí manadas de bisontes, siguiendo diferentes especies, pero no iban avanzando rápido, ¿no? Sino que más o menos hasta el año de 1400, este grupo llega a lo que ahorita es el lugar donde están ahí los Navajo, lo que es lo que le llamamos aquí las cuatro esquinas, lo que viene siendo la frontera, digamos, frontera estatal entre Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado. Hacen así unas cuatro esquinitas. Allí más o menos por esa región llegan ellos en el año de 1400 y de ahí continúan desplazándose hacia el sur, y desplazándose siguiendo principalmente las manadas de bisonte, como bien mencionabas. Así, pues ellos empiezan a hacer incursiones en lo que actualmente es el territorio mexicano. Incursiones que incluso, según los historiadores y según los arqueólogos, llegaron hasta Jalisco, fíjate. Pero así como lugares más fijos donde ellos estuvieran, digamos, por mucho periodo de tiempo, pues es el estado de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Sonora, hablando de los estados aquí de México, y pues de acá de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, pues Nuevo México, Arizona, un poco de Texas también, lo que es la parte suroeste de Texas, un poco de Colorado y de Utah principalmente. Cuando ellos llegan a esa región, digo en el año de 1400,
Aquí obviamente ya había otra gente, ya había otros pueblos. Y aquí hablando específicamente de estos territorios de Chihuahua, Nuevo México y Colorado, Arizona, estaban lo que les conocemos como las culturas pueblo. De las culturas pueblo es la gente que habitó Paquimé, la cultura Casas Grandes, los Jojocam, los Mogollón, los Anasazi y grupos descendientes a su vez también de estos mismos grupos, como los Hopis, los Uñis. Son los Uñis los que, refiriéndose a este grupo de gente que había migrado de Canadá, les ponen los Apaches. En lengua Zuni, enemigo, le dicen Apachu, una palabra así parecida al Apachu. Entonces, cuando llegan los españoles, que ya empiezan a tratar de colonizar acá el norte, pues, de México, el norte de Nueva España en su tiempo, que abarcaba pues lo que ahora es Colorado, Nuevo México y todos los estados que antes eran de la Nueva España, este, empiezan ellos a hacer contacto con los grupos indígenas de acá y son los uñis los que al referirse a los Nde, porque ellos tienen sus palabras con las que se autodenominan, les se refieren como los apachos. Entonces los españoles pues les empiezan a decir apaches, ya se empieza a formar un poquito la palabra. Y es la palabra que se les queda, los apaches, y que los apaches, sin embargo, te digo, pues ellos tienen su propia manera de autodenominarse y que también varía, depende de la región donde estén. Por ejemplo, los navajo, lo que nosotros conocemos como los navajo, ellos se autodenominan Diné, que significa la gente o el pueblo. Y este grupo de los Diné empiezan a avanzar hacia el sur, hacia el sureste y suroeste, explorando pues, nuevos territorios. Y conforme se van quedando ya en el sur, que ya no regresan hacia el norte o hasta donde estaban los Diné, también la palabra Diné empieza a evolucionar. De ser Diné empiezan a... Hay tres variantes de la palabra. El grupo de ellos que se quedó en la región de Coahuila se autodenominan D, es N apóstrofe D, E, D, así con una sola E. Y luego los que estaban aquí al norte de Casas Grandes, al norte de Chihuahua, son D con doble E, N apóstrofe D, doble E, D. Y los que Ok. estaban aquí en la región de Casas Grandes, Janos, Sonora, municipio también de Madera, ellos son NE, ya le quitaron la D y ahora es N apóstrofe N doble E. NE, Wow. Ajá. significa la gente. De hecho, fíjate, también hay una palabra allí, significado de Paquimé. Yo tengo muy buenos amigos, pues, entonces, platicando con ellos, porque algunos son historiadores y lingüistas, pues han seguido pues, estudiando, ¿no? Las carreras para ellos poder entender más a su propio grupo cultural. Agricultura, ajá. Aparte de las carreras que tienen, más, pues, obviamente la historia oral que les platican sus abuelos, pues, saben muchísimo, o sea, es impresionante el conocimiento que tienen de su propia cultura. Entonces, platicando una vez con ellos, estábamos hablando sobre Paquimé, y resulta que cuando llegan los primeros españoles aquí a este territorio de lo que ahorita es Casas Grandes, ellos se topan con un grupo que ellos denominaron los querechos. Actualmente, muchos historiadores creen que los querechos son grupos o son grupos apaches. Entonces, bueno, siguiendo, pues digamos que esa lógica, dice un amigo historiador, Juan Luis Longoria, dice, los apaches, digo, los españoles traían a una indígena que los venía traduciendo con los grupos locales. A ella le decían la India Luisa. Entonces, ella, cuando entrevista a estos querechos, ellos le dicen, los españoles le preguntan que si cómo se llama la zona arqueológica que ahorita denominamos Paquime. Entonces, pues los querechos le dicen una palabra a la India Luisa, ella a su vez se la dice a los españoles, y pues ya con todas esas como deformaciones ahí de los diferentes Claro. idiomas, los españoles pues escriben Paquime, de hecho lo escriben sin acento, Paquime. Ah, Así lo manejaron durante bastantes años, como 300 años, le estuvieron diciendo Paquime. Entonces, mi amigo Juan Luis Longoria dice, yo creo que la palabra o la frase que utilizaron los querechos es va, qui, ne. Dice, va se refiere a grande, dice, es una palabra ya un poco en desuso, dice, pero digamos que en lengua apache significa grande. Y mm, luego
Ellos, para referirse a casa o a un hogar, le dicen ki. Por ejemplo, los famosos tipis, ya es que son muy famosos los tipis, que son esas formaciones Sí, se los... cónicas que es donde vivían ellos. Bueno, una de las Sí, varias tipos sí, de viviendas que tenían, los tipis. Sí, sí los sí, ubicas, sí. ¿no? Los tipis. Sí, claro, los ubico perfectamente. Claro, Los de hecho, tipis, ellos no nunca he les... entrado a alguno, pero me eh, encantaría entrar a uno. no, pues cuando vengan aquí a Casas Grandes van a entrar a uno. Ellos no les dicen tipis, ellos les dicen ki. Ah, Ki, pues ellos se refieren a la casa. Y luego ne, pues es la manera de definir el pueblo o la gente. Entonces, cuando los españoles le preguntan a los querellos que ay, si quiénes son los que habitaron allí esa ciudad, o sea, refiriéndose a Paquimé, a lo que ahorita es Paquimé, ellos seguramente, dice mi amigo Juan Luis Longoria, dijeron Baquine, o sea, la gente de las casas grandes. ah, mira, Muy y, interesante sin duda. y súper interesante, súper interesante. De hecho, sí es una cosa impresionante todo lo que estas culturas nos han aportado, porque estamos muy acostumbrados a escuchar a las culturas indígenas o prehispánicas del centro de México y del sur de México. Pues los mayas, los mexicas, etcétera, ¿no? Olmecas, pero muy poco nos referimos a la cultura de las tribus que existen y existieron al norte de México y poco, todavía menos de los apaches, que eh, creo que eh, a mí se me hace súper interesante, súper interesante.